Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, estimados estudiantes del Seminario de Investigación 1 de la Maestría en Seguridad de la Nación que oferta el Instituto Alto de Estudios de Seguridad de la Nación. En la tarde de hoy estamos reunidos con la intención de revisar algunos aspectos relativos a la construcción del objeto de estudio, que es la actividad que mantenemos en progreso. Y quisiera iniciar estos minutos de videoclase indicando que a la fecha he recibido 5 trabajos, 5 tareas. La tarea de Berlena, quien ha decidido construir un objeto de estudio relacionado con la temática de la georreferenciación ante el fenómeno del tráfico ilícito de drogas, el proyecto de Gustavo, que tiene que ver con el tema comunicacional ante los problemas de seguridad y defensa de la nación, la tarea de Roberto, quien quiere trabajar a los problemas de mantenimiento que acosan a la industria militar venezolana, el proyecto de Yurif, quien está trabajando el tema de seguridad integral en el sector industrial venezolano, y la tarea que nos presenta Zulay, que quiere trabajar todo el tema de cómo los niños y niñas, que son el semillero de la patria, son utilizados como un arma para doblegar la identidad nacional. Entonces, en base a la revisión de estos 5 proyectos, de los cuales en los próximos minutos estaré enviando las observaciones en detalle a cada uno de ellos, a los privados, a sus correos privados, eh, quiero hacer un conjunto de precisiones y de comentarios. Todo ello con la intención de fortalecer el trabajo que ustedes han venido desarrollando, los que presentaron el documento y los que no lo han presentado, pues que estas orientaciones sirvan para reforzar algunas informaciones y algunas orientaciones que he intentado hacer un esfuerzo comunicacional para transmitírselo, no solo a través de la videoclase que hemos grabado, sino a través de un documento que les monté en el grupo donde habían algunas sugerencias de cómo formular el proyecto. Entonces, algunos aspectos básicos en la elaboración de esa tarea. Yo diría que el primero de ellos al que hay que hacer referencia es al título de los proyectos. Si bien es cierto que el título es lo último que uno coloca una vez esté elaborado el proyecto, en el caso de la maestría en seguridad de la nación hay que avanzar en esa idea tratando de afinarla, porque en las próximas semanas nos van a pedir que entreguemos una ficha donde, aunque no nos piden el título, nos piden el tema, y el tema tiene una relación unívoca con el título del proyecto. Entonces yo sugeriría que en primer lugar recordaran que ese título tiene que ver, tiene que estar relacionado con la seguridad de la nación y los diferentes ámbitos. Y en particular, la observación es que los mismos tienen que ser lo más corto posible y sugestivos, porque el título del proyecto es como la punta de lanza, la puerta de entrada, la ventana por donde estamos invitando a los lectores a que se acerquen a la lectura del mismo. Entonces, hay unos títulos en los documentos que me han enviado que son poco sugestivos, algunos son muy largos, y en cada uno de los casos yo me he tomado la atribución como docente de la asignatura de sugerir algunos títulos o colocar algunos títulos a manera de ejemplo, de tal forma de que
ustedes vayan jugando con ello, lo conversen con su tutor, de forma tal de que podamos dar con un título lo más atinado posible. En el orden en que me han presentado los trabajos, luego hay una introducción y allí hay que nuevamente resaltar que una introducción contiene algunas cosas y no otras. Y entre esas cosas que tiene que contener la introducción es por qué se elige el tema. Vale decir, por qué es importante ese tema, por qué es pertinente y por qué es vigente el abordaje de esa temática. ¿Cuál es la problemática en concreto que encontrará el lector en lo sucesivo? A este nivel en que nos estamos moviendo, importaría que indicaran cuáles son los aportes que se aspiran, se desprendan de esta investigación y cómo se va estructurando el contenido del proyecto. Si bien la introducción también es lo último que uno reescribe cuando está trabajando el proyecto, porque habría que indicar además cómo uno justifica el encuentro con la realidad, vale decir, cómo uno metodológicamente se va a acercar al encuentro con el objeto de estudio. En este momento no se coloca porque no lo sabemos, pero en un futuro habrá que colocarlo y también habría que indicar allí cuáles son los referentes teóricos a los cuales nos estamos acercando en la construcción del proyecto. Estos dos últimos puntos en este momento no los estoy solicitando porque los incorporaremos en la medida que vayamos avanzando en la construcción, en la formulación del proyecto. En consecuencia, entonces, importante la introducción, por qué se elige el tema, cuál es la importancia, eh, cuál es la pertinencia y vigencia del mismo, eh, eh, cuál es el problema en concreto que se va a abordar, cuáles son los aportes que se aspiran que se desprendan y cómo se estructura el documento que el lector tiene a la mano. Luego, entonces sí vamos a hablar de la construcción propiamente dicha del objeto de estudio, vale decir, del problema. Allí hay que intentar hacer un esfuerzo por mostrar al lector qué pasa en relación al ámbito seleccionado y al tema sugerido. Por ejemplo, voy a llamar la atención sobre el primero de los casos. Cuando Berlena nos dice que su temática tiene que ver con georreferenciación ante la amenaza del tráfico ilícito de droga, entonces yo tendría en el problema que explicitar qué pasa en la actualidad con la georreferenciación ante el fenómeno del ilícito de las drogas, de tal manera que el lector pueda apreciar en concreto evidencias empíricas y registradas, vale decir, hechos, causas y consecuencias, de las cuales se deriven los vacíos existentes, las contradicciones presentes y las brechas que intentará cerrar la investigación. De igual manera, por ejemplo, en el caso de Roberto, que quiere trabajar el mantenimiento en la industria militar venezolana, uno tendría que explicitar, bueno, qué pasa con el mantenimiento en la industria militar venezolana, hechos, causas, consecuencias, que deriven en vacíos, en brechas, en contradicciones que hagan viable esta investigación. En el caso de, por ejemplo, del IRUF, que quiere trabajar el tema de seguridad integral en el sector industrial, yo le estoy haciendo un par de sugerencias al IRUF en privado y tiene que ver, en primero, con que la ley de seguridad de la nación no habla de seguridad integral, sino que habla del desarrollo integral de la nación y la seguridad es parte del desarrollo integral de la nación. Entonces ella tiene que afinar allí un poco las intenciones y la terminología de forma tal de acercarnos y no estar en contradicción con lo que él plantea la normativa legal vigente. Y cuando ella tiene la aspiración de abarcar el sector industrial, tendría que pensarlo con mucho cuidado porque se le puede ir la vida
intentando realizar una investigación al sector industrial venezolano, quizás acotar ese sector a algún clúster, ¿verdad? O algún subsector dentro del mismo, daría mayor viabilidad al tema. En todo caso, definido esto, entonces ella tiene que revisar el contenido que ha desarrollado en el planteo del problema para que explicite con claridad qué es lo que pasa en materia de en el subsector, clúster, que ella en definitiva seleccione. Bueno, entonces con estas orientaciones llamo la atención sobre el problema. El problema hay que narrarlo, hay que afinar los elementos discursivos para que con logicidad y coherencia aparezca la problemática que se desea indagar, incorporándole evidencias empíricas y registradas que den cuenta de que efectivamente hay una problemática apreciada por investigador y no que es producto simplemente de algunas elucubraciones o juicios de valor por parte de mí. Del problema se desprenden las interrogantes que guiarán la investigación. Llamo la atención con que es casi repetitivo en los 5 proyectos que he revisado, que las interrogantes que se han formulado son de esas que llaman los metodólogos como dicotómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la interrogante se responde con un sí y un no. Entonces, en una investigación, las preguntas no deben ser dicotómicas. Hay que redactarlas de tal manera que dé cabida a que, bueno, hay que indagar, hay que escudriñar, hay que cartografiar la realidad para dar respuestas concretas a los planteamientos que se han formulado. Eviten las preguntas de sí o no. Esas preguntas deben desprenderse con logicidad y coherencia del planteamiento que hemos hecho anteriormente, de tal manera que no luzcan como descontextualizadas. Importante entonces, logicidad entre el planteo del problema y las preguntas que se deben desprender de esto. Formuladas así las preguntas, hay que objetivizarlas y allí aparecen los objetivos. El objetivo entonces responde a las acciones que voy a desplegar para garantizar darle respuesta a las preguntas. Por lo general, en los proyectos que me enviaron hay un objetivo general y varios específicos. Yo les había enviado un referente que es la taxonomía de Bloom para la construcción de objetivos en el ámbito académico. Yo sugiero la revisen porque hay una regla de oro que hay que tratar de cumplir, que es que la sumatoria de los objetivos específicos debe permitir alcanzar el objetivo general. Se aprecia en general que los objetivos específicos que están planteando no permiten el logro del objetivo general. Y entonces allí el tema de la taxonomía de Bloom es importante darle un vistazo, jugar con él, porque está estructurado de forma tal que permita de manera escalonada ver qué objetivo debo seleccionar para darle cumplimiento a un objetivo de mayor nivel. En todo caso, para el tema de los objetivos, es importante un acercamiento a algunos referentes teóricos en materia de metodología de la investigación. Y allí yo sugeriría acercarse a la obra de Sampieri y también pudiera ser a la obra del profesor Hugo Cerda. Entonces, pero cualquier libro de metodología trabaja el tema de los objetivos y en consecuencia, entonces ahí uno puede apreciar ejemplos de construcción de objetivos específicos para dar con el objetivo general. Finalmente, el tema de la justificación. Uno justifica el problema en total sintonía con lo que dije en la introducción. Vale decir, porque el trabajar la investigación es importante, porque es pertinente y cuál es la vigencia. Uno debe de reforzar las ideas indicadas en la introducción para justificar el desarrollo de la investigación y por sobre todo incorporar cuáles a su juicio estiman serán los aportes de carácter teórico, metodológicos y praxiológicos
que se pueden derivar del futuro, de la futura ejecución del proyecto de investigación. Entonces, allí deben encontrar algunos elementos que permitan dar cuenta de el por qué en el marco de una maestría en seguridad de la nación se justifica adelantar una investigación de esta naturaleza. Finalmente, quería concluir proponiéndole la revisión de un libro digital que he tenido a bien publicar recientemente con el teniente coronel Kenny Díaz Rosario como resultado de una investigación que recientemente presentó y defendió en forma pública en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación para optar al grado que ustedes aspiran. Kenny es uno de estos estudiantes, uno diría, de estos estudiantes que todo tutor quisiera tener, porque tiene la capacidad para adelantar investigaciones con un mínimo de supervisión, sobre todo en estos tiempos. Y durante los últimos 2 años yo tuve la oportunidad de acompañarlo en el desarrollo de su trabajo de grado, que está titulado como Modelo de Organización Cibernética para el Comando Cibernético Nacional. Bajo esta denominación, bajo este título, Kenny impulsó una investigación que da cuenta no solo de la necesidad evidenciada por el Estado venezolano de contar con un organismo que garantice la seguridad cibernética en el ciberespacio, sino que avanza en la posibilidad de formular un modelo que bajo los planteamientos teóricos de la cibernética organizacional da cuenta de una propuesta de organización disruptiva, novedosa, para poder sortear las dificultades que actualmente tiene el Estado venezolano. Propongo que se le dé un vistazo a esta publicación porque es producto de una investigación que dio cuenta de su proceso investigativo durante los 2 años que tuvo en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación y que finalmente entonces se concluye mostrando los contenidos del proyecto y los resultados de la investigación propiamente dicha. Entonces, en esa investigación ustedes van a ver la construcción del objeto de estudio bajo una parte intitulado Momento 1. Y si le dan un vistazo, ustedes podrán ser testigos de un trabajo que entonces discursivamente plantea con lógica y coherencia cuál es el problema concreto que tiene el Estado venezolano en materia de ciberseguridad, sus formulaciones en términos de preguntas que él se hace, los objetivos asociados a esa pregunta y la justificación. Luego podrán ver en un segundo momento los referentes teóricos a lo que él se acerca, que sería en nuestro caso el marco teórico, y en un tercer momento podrán apreciar cómo es la justificación metodológica, vale decir, el encuentro con la realidad. Para finalmente apreciar entonces, bueno, los resultados de la investigación. Entonces, la invitación es a que revisen este material o jueguen con él, lo ojeen y a partir de allí puedan tomar algunas referencias de cómo se construye un proyecto de investigación vista la experiencia de un estudiante que como ustedes tuvo la necesidad de plantear un proyecto en una maestría como es la maestría en seguridad de la nación. Bueno, con estas indicaciones doy por concluidas las orientaciones, no sin antes recordarle que a cada uno de los que ha colgado en el grupo de discusión el documento requerido tendrán las observaciones eh, eh, de manera personalizada y en la aspiración de que el resto de los participantes puedan consignar lo más pronto posible la tarea que ha sido encomendada. Bueno, tengan muy buenas tardes a todas y todos.